valores involucrados, ¿verdad? Cada unidad monetaria que varíe en esta parte autónoma va a provocar un efecto sobre el ingreso, ¿verdad? Sobre Y. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Y voy a ser reiterativa porque prefiero reiterar esta condición de oferta igual a demanda porque lo voy a utilizar. Entonces, recapitulando, el PIB es igual a, y lo vimos también en el cuadrito que proyecté, sabemos que es igual a, por el lado de la demanda, es igual a C más I más G, ¿verdad? Que decíamos que es igual a Z, ¿se recuerdan? Vengo utilizando el mismo modelo. El PIB es igual a la oferta, estamos bien, ¿verdad? Y Z es igual a la demanda. Por eso les digo, estoy recapitulando porque en la pizarra también lo escribí, pero quiero que quede muy claro. Ahora que vamos a entrar al análisis gráfico. Y es igual a Y, que es igual al ingreso, ¿verdad? Si no le entienden a mi letra, me dicen, yo con mucho gusto reescribo. Z es demanda, que es igual a gasto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sabemos que la condición de equilibrio para el mercado de bienes es Y igual a Z, que implica que el ingreso es igual al gasto. ¿Sí? Esto a manera de recordatorio. ¿Estamos bien ahí? ¿Todo bien? Sí, doctora, gracias. Perfecto. Veámoslo gráficamente, que también nos interesa hacer análisis gráfico. Es importante para poder generar la intuición y entender o ser más puntuales con nuestros resultados, con el análisis. Esto ayuda bastante. Entonces, grafiquemos la oferta partiendo de que en el eje horizontal vamos a tener distintos niveles para Y. Y aquí en el eje vertical pensemos en distintos niveles para Z. Pensemos para Z para no confundirnos. ¿Sí? Bueno, queremos graficar la oferta en el mercado de bienes. ¿Cuál sería la forma de esta curva? Y recuérdense que qué tipo de funciones o ecuaciones estamos utilizando. ¿Qué tipo de ecuaciones y funciones estamos utilizando? ¿Lineales, licenciado? Exactamente, lineales, ¿verdad? Entonces eso ya nos dice que va a ser cualquier curva que dibujemos va a ser completamente recta, por llamarla así. Los ingenieros aquí discuten un poco porque los que estén estudiando aquí ingeniería o hayan estudiado ingeniería o matemáticas sabrán que no me equivoco y dicen es que ustedes, pues, los economistas a todo le llaman curva. Y en realidad no se le debe llamar curva, pero en nuestro contexto, aunque la curva no tenga una curvatura, pues le llamamos así, ¿verdad? Incluso la literatura así lo señala. Pero siempre ellos me dicen, pero ¿por qué le llaman ustedes a una recta curva, verdad? Pero es porque en el contexto económico así le llamamos. Entonces ya sabemos que la forma no va a tener, o esa línea o curva que dibujemos no va a tener curvatura porque son funciones lineales. Entonces, ¿cómo sería la relación entre lo que estamos analizando acá? ¿Cuál sería la forma de esta curva que vamos a dibujar de oferta para el mercado de bienes? ¿Ideas? Y hay que recordar los supuestos que hemos impuesto. Desde el inicio impusimos un supuesto bastante fuerte. ¿Cuál sería ese supuesto? Sé que hemos visto varios, pero hay uno que se relaciona directamente con esta parte que vamos a trazar para poder entender por qué la forma de la curva de oferta es de esa naturaleza. ¿Ideas por ahí? ¿No? Bueno, se las voy a dibujar y tal vez me dicen.
la curva de oferta tendría más o menos esta forma, como la que dibujé en pantalla. ¿Qué nos dice? Sí, adelante. Adelante, alguien va a hablar. A mayor ingreso, mayor licenciada. Marlene. Licenciada, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho un poquito lejos. Creo que hay mucha tertulia donde usted está. Le decía que sería la relación de mayor ingreso, mayor PIB. Que si aumenta el ingreso, también tendríamos un aumento en el PIB. Es decir, una relación directa o positiva, ¿verdad? Es decir, de hecho, la pendiente nos lo está señalando, ¿verdad? Sí. Y esta, a propósito, es una curva de 45 grados de inclinación. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta curva? 1. Exactamente, ¿verdad? Es sencillo. Pendiente igual a 1. ¿Por qué la pendiente de esta curva es igual a 1? ¿Por qué? Hay una razón detrás de eso. No es porque se deba dibujar así sin ningún sustento económico. Y por eso les recordaba que hemos impuesto ciertas restricciones, hemos planteado ciertos supuestos y hay un supuesto que nos lleva a obtener una inclinación de 45 grados para esta curva. ¿Cuál es ese supuesto? ¿Alguien lo recuerda? Licenciada, tal vez será por el coeficiente de la variable, que es 1. Coeficiente de la variable. ¿Cuál variable? Pues en este caso sería la igualdad de y igual a z. Bueno, pero bueno, aquí solo estamos trazando esta curva, ajá. Licenciada, ¿podría ¿Sí? ser bajo el supuesto de porque la economía es cerrada? Bueno, sí, la economía es cerrada, pero más allá de eso hay otros supuestos. O sea, sí, uno de los supuestos es que no hay comercio, ¿verdad? Que tenemos las exportaciones netas igual a cero, ¿verdad? X es igual a las importaciones, que son iguales a cero. ¿Qué más podemos decir? ¿Se recuerdan que se planteaba el supuesto de que todo lo que se demanda en la economía es lo que van a producir las empresas? Y dicho de otra forma, lo que producen las empresas va a ser demandado totalmente por los consumidores u hogares en este caso. A eso se debe que esta curva tenga una pendiente igual a 1. ¿Se recuerdan ese supuesto o no? Entonces aquí tenemos un nivel producción Y sub 1, donde se demanda Z sub 1 y así sucesivamente podemos ir trazando distintos niveles. Hay una correspondencia, en todo caso, entre la oferta y la demanda en este mercado de bienes. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ya se recordaron del supuesto? ¿Sí? ¿O dudas ahí? Entonces, cuando alguien... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Podría repetir el supuesto, doctora, por favor? Sí, y el supuesto los tenemos por acá, se los voy a demostrar. A mí siempre me gusta demostrar todo. Aquí está. Las empresas producirán todo aquello que les sea demandado, ese es el supuesto. ¿Sí? Y esto se los voy a compartir más noche. Entonces, a eso se debe que tengamos una curva con una pendiente igual a 1. ¿Sí? ¿Alguien más con alguna duda por ahí? ¿No? ¿Todo bien ahora? ¿Está todo bien? Sigo. Sí, perfecto. Hablemos ahora de la demanda. Si sabemos que Y es igual a C más I más G,
sabemos que esto es igual a Z, ¿verdad? Ahí estamos bien. Entonces, Z es igual a, si sabemos que Z es igual a C más I más G, también sabemos que el consumo es igual a esa parte autónoma del consumo más la propensión marginal a consumir por Y menos T, ¿verdad? Más la inversión y el gasto del gobierno, que son variables exógenas, son autónomos. Entonces, operando, decíamos que tenemos esto. Lo hago más rápido porque ya lo hicimos, pero me gusta recapitular para que no se me pierdan y tengan toda la información acá. Entonces puede sonar un poco reiterativo, pero ya van a ver la razón de esto. Entonces, y tengo acá que Z es igual a C sub 0. Voy a agrupar aquí estas variables, la inversión más el gasto del gobierno menos C sub T. Voy a agrupar la parte autónoma. No se me olvidó ninguna, ¿verdad? No. Creo que sí está bien. Más es sub 1 por Y. ¿Sí? Entonces, si definimos A sub 0 como todo lo que está dentro del corchete, es decir, C sub 0 más I más G menos C sub 1 por T. Ya sabemos que podemos ir definiendo, ¿verdad? Siempre que lo dejemos muy claro y siempre que sea útil para el análisis, ¿verdad? Que tiene en común todo lo que tengo aquí para A sub 0, es decir, lo que está dentro del corchete. ¿Cuál es el comportamiento de esa parte? ¿Qué es lo que sirve para ir analizando, verdad? ¿Qué es lo que estamos utilizando? Estamos analizando básicamente la información. Recuérdense que cada uno de los elementos que tenemos ahí puede adoptar valores. Entonces, ¿cómo me describen A sub 0? ¿Alguien por ahí? ¿Ideas? ¿Sería una constante, doctora? Perdón. Exactamente, ¿verdad? Es una parte que se comporta de forma constante. ¿Y por qué es así? ¿Por qué creen que es así los demás? Ya, quiero que me digan los demás. No Luis, porque él ya lo contestó. Entonces que me digan por qué lo que tenemos ahí es constante. Porque no depende del Sería, ingreso. sería la variable independiente, perdón. Porque, bueno, alguien más me dijo por ahí porque no depende de qué, perdón. ¿Qué ¿Del tienes? ingreso? Ajá, ¿qué es lo que decía Leila, creo que fue? Que no depende, son variables que no dependen del ingreso. ¿Y por qué otra razón? Porque son exógenas. Son exógenas, efectivamente, es decir, son variables que ya están dadas, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de una constante, ¿sí? Entonces, como ya definimos, Z sería igual a sub 0 más C sub 1 por Y, ¿sí? ¿Estamos bien ahí, verdad? Sí. Espero que sí. Si estamos bien ahí, pasemos a la parte gráfica. Vamos a trazar ahora la curva de demanda. ¿Sí? La curva de demanda tendría más o menos esta forma. Z igual a sub 0 más C sub 1 por Y. ¿Cuál es la pendiente de esta curva? Estamos relacionando siempre distintos niveles de Y y distintos niveles de demanda, ¿verdad? ¿Cuál es la pendiente de esta curva? C sub 1.
Exactamente, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Ese es 1. ¿Y el intercepto? A sub 0. A sub 0. El intercepto es A sub 0. ¿Estamos bien ahí? Entonces, a diferencia de la oferta, que veíamos que tiene una pendiente igual a 1, vemos que la curva Z de demanda tiene una pendiente C sub 1. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí todos? Y les preguntaba anteriormente qué pasa si existen variaciones en la parte autónoma, es decir, algo que se ubique dentro de A sub 0. Pensemos en una variación hacia la baja que provoca este desplazamiento, ¿verdad? Llamémosle Z', perdón. ¿Qué piensan que ocurriría en este caso? Y en este punto, sí, perdón. Se acercaría al origen. Sí, bueno, o sea, ajá, aquí el sentido de la variación es a una contracción, ¿verdad? De esa curva de demanda, que ahora es Z'. ¿Y cómo se llama ese punto que voy a pintar acá? ¿Qué es este punto que acabo de dibujar? El intercepto con la curva de oferta. El intercepto. Bueno, estos dos puntos, ¿qué señalan? El intercepto es A sub 0. Un mercado en equilibrio, licenciada. Sí, puntos de equilibrio, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en este primer punto, la oferta es igual a la demanda, Z1 es igual a Y sub 1. Y aquí vemos que si se provoca esa variación en la parte autónoma, se produce un nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? Z2, Y2. ¿Sí? ¿Bien ahí? ¿Estamos bien? O sea, aquí ya juntamos las dos curvas, ¿sí? Llamémosle solo Z para no confundir, lo voy a arreglar en la presentación. A sub 0 más el sistema por Y, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí en el punto A el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? Esta parte que tenemos acá, ¿qué sería? ¿Qué sería esa parte? ¿Qué sería esa parte que dibujé, donde dibujé el corchete? ¿Ideas por ahí? ¿Qué es esa parte donde tracé el corchete? Esta de acá. Ya tenemos unidas las dos curvas, sabemos que donde se interceptan el punto A en este caso, hay un punto de equilibrio. Es decir, el mercado de bienes está en equilibrio, la oferta es igual a demanda, Y es igual a Z. Lo que pinté con verde, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Ideas por ahí? Menú de pizza no tenemos. Variación entre oferta y demanda. Variación entre oferta y demanda, ¿alguien más? Sería Por como aquí. producción, pero no la óptima. Lo que pinté, esta parte de acá. Vean aquí lo tienen. Vean la gráfica anterior. ¿Qué sería lo que pinté? Nadie lo ve. Observen con detenimiento. O sea, estamos viéndolo de forma gráfica.
Lo encontramos también de forma matemática. ¿Qué sería? ¿Por ahí alguien iba a decir algo? Aumento de la demanda acorde al ingreso. El aumento de la demanda ante el ingreso. O sea, prácticamente estoy hablando de esta parte que estoy pintando. La demanda autónoma. Exactamente, es el gasto agregado autónomo, ¿verdad? Eso es esa parte. Bueno, ¿y qué nos dice este punto que acabo de pintar? Ya sabemos que es el intercepto, ¿verdad? A sub 0. ¿Qué nos dice A sub 0? ¿Qué valor tiene con respecto al ingreso? ¿Qué nos dice? ¿Ideas por ahí? ¿Cuál es el valor de A sub 0? Ya lo tienen ahí, ese es el intercepto. Entonces, ¿qué nos dice el intercepto? Lo que no depende del ingreso. Quizá. Ajá, pero ¿cuál es el valor que adopta? Sería C sub 1Y menos Z, ¿no? C sub 1Y menos Z. Bueno, recordemos que Z, ya que menciona Z, es igual a C sub 0 más la inversión más el gasto del gobierno menos C sub 1 de T. Si alguien me iba a decir algo. C sub 1 por Y. Entonces, ¿cuál es el valor de A sub 0 en la gráfica? ¿No lo ven? Es el valor de la demanda cuando el ingreso es igual a 0. ¿Sí? Ahora sí lo ven, que es el intercepto, ¿verdad? Estamos describiendo qué es el intercepto en todo caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro ahí? ¿Sí? Asumo que sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces estamos hablando de que pueden ocurrir variaciones, ¿verdad? En esta parte. Si pensamos en que existe, ya les hice mención de que había una variación en sentido a la baja, pero pensemos que se produce un incremento en el gasto autónomo. ¿Cuál sería el efecto gráfico en lo que tenemos en pantalla? ¿Cuál sería el efecto gráfico? Una variación de lo que marqué, un incremento. ¿Cuál sería el efecto gráfico? La curva de la demanda se subiría, Lick. Exactamente, se desplaza hacia arriba, ¿verdad? Sí. Más o menos así. Vámonos Z'. ¿Sí? O sea, un desplazamiento hacia arriba de la curva. ¿Qué dijimos que pasa con el tiempo? Con el tiempo vamos a llegar hasta este punto que está acá, ¿verdad? ¿Sí? O sea, pero para llegar hasta ahí vamos a pasar cierto recorrido, cierta trayectoria. Pasamos por este punto B, C, D, C, hasta llegar acá, llamémosle H, a ese puntito.
¿sí? ¿Cómo es el efecto de ese incremento en el gasto autónomo? ¿Cómo lo describirían? ¿Ideas? Y ya sabemos de alguien ahí dijo, Manuel dijo, bueno, la curva Z se desplaza hacia arriba. ¿Qué más podemos decir respecto al efecto? Ya vimos en qué línea, en qué vía va el desplazamiento. Eso está claro. Y conforme aumenta el ingreso, también va aumentando el gasto. Ajá, exactamente. ¿Qué más podemos decir? Profundicemos un poco más. ¿Ninguna idea? ¿Podría ser un efecto directo positivo, Blanca? Sí, es un efecto positivo, directo, una relación directa, de hecho, entre todo lo que vemos acá. ¿Qué más? Pero eso porque estamos analizando esta parte del gasto agregado como conjunto, ¿verdad? Ya si entramos a cada variable va a depender. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cómo es ese efecto? Es un efecto directo, es positivo, porque estamos tomando el gasto agregado, sin entrar en detalles en cada variable. ¿Qué más? ¿Será un efecto proporcional, directo proporcional? ¿Qué dicen? Sobre el ingreso de equilibrio. ¿Cómo es ese efecto sobre Y sub 2? ¿Qué me dicen? Yo creo que sí es proporcional, doctora, a medida que aumenta, pues que la demanda, digamos, se incrementa, pues hay más ingresos disponibles. Entonces, Cuando, es sí, siga, proporcional perdón. por el punto cabal que tiene ahí, creo que es H, ¿verdad? En Sí, equilibrio. es una H. ¿Alguien más? O sea, Manuel dice, el efecto es proporcional, es decir, que la magnitud en la que varió el gasto agregado autónomo es igual al efecto. O sea, esa magnitud se da en la misma proporción. ¿Es así para los demás? Eso fue lo que me dijo Manuel. Sí, doctor, al menos para mí también creo que es así. Sí, veamos. Vemos, y lo voy a señalar gráficamente para aprovechar la gráfica. Ya más adelante lo haremos de forma matemática. El incremento, o sea, se da en esta magnitud. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Todos bien ahí? Sí, sí, doctor. Bueno. Y vemos que aquí pasamos de Y sub 1 a Y sub 2. Efecto visual, esto. ¿Qué piensan ahora? Si no es proporcional, No, aumenta en mayor proporción el ingreso que el gasto. exactamente. Entonces, el efecto de un incremento en el gasto agregado autónomo es más que proporcional sobre el producto de equilibrio. ¿Sí? ¿Ahora sí lo ven? ¿Todos lo vieron? Sí, por eso me gusta primero empezar con la parte gráfica ya para entrar a más detalles, pero ¿lo vieron todos? ¿Dudas aquí? Sí, sí se observa, señor. Entonces les pregunto ahora, ¿cuánto tiempo tarda el ajuste en la producción? Es decir, en respuesta a esa variación que venimos analizando, el incremento en el gasto autónomo puede ser del consumidor en este caso. ¿Cuánto o de qué depende pasar de A a H? Estamos pasando de un punto de equilibrio a otro en todo caso.
¿Del ingreso? Dependerá del ingreso. ¿Qué dicen los demás? Ah, bueno, de la demanda sería en este caso, perdón. Bueno, pasar de A hacia H, ¿cuánto tiempo lleva? Dicho en otras palabras, ¿qué tanto tiempo vamos a esperar para pasar de A hacia H? ¿Cuánto? ¿Qué piensan? ¿Ideas? Ya Leila ya lo dijo. ¿Alguien más? Que comparta lo que piensa. ¿Todavía están pensando? Como aquí no los veo, no sé si en realidad están pensando o no, pero voy a asumir que así es. Bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva a pasar de A hacia H? Podría ser a largo plazo, doctora, porque si lo miramos con un modelo de producción, se situaría como en una diferente isocuanta. No sé si lo puedo ver de esa parte o estaría No, como ahí. sí, no, sí, sí está bien. Regresar a los fundamentos micro está bien. ¿Qué dice por ahí? Dice, según yo, pienso que sería en corto plazo, hablamos de individuales. ¿No puede poner otra vez? Luis Javier, sí, ya, que sería el corto plazo. De hecho, este es un análisis de corto plazo, el que estamos viendo. Y hemos dicho que el corto plazo puede ser un año, puede ser hasta 2 años, he oído que se considera el corto plazo. Este análisis que estamos siguiendo es de corto plazo hasta el momento. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues el cambio de A hacia H tampoco es un salto que se da inmediatamente. Esa sería la lógica, no es inmediato, tampoco es de largo plazo. Y de largo plazo ya estamos pensando en unos 50 años. Entonces, ¿de qué depende? Regresando a esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el ajuste en la producción? Pues no es inmediato, ¿verdad? Pero tampoco es de largo plazo. O sea, estamos en el contexto de análisis de corto plazo. Entonces, ¿de qué depende también ese movimiento? Es decir, pasar de A hacia H. Hay decisiones que se toman, ¿verdad? Y estamos imponiendo varios supuestos, pero es lo que se conoce como la dinámica del ajuste. ¿Y de qué depende esa dinámica de ajuste? O sea, pasar de A hacia H, que sabemos que no es inmediato, es decir, no es de la noche a la mañana. O sea, no es que mañana se alcance un punto distinto de equilibrio. Entonces, ¿de qué depende? Sí, pues, aquí hay decisiones que se toman, en este caso por parte de las empresas. Sí tenemos el supuesto de que las empresas van a producir todo lo que se demanda, pero también sabemos que los productores establecen planes para poder materializar ese proceso, para poder contar con esos bienes y destinarlos al consumo, ¿verdad? Y esos planes, ¿cada cuánto se revisan? ¿Ideas? Puede ser mensual, ¿verdad? Las empresas, por ejemplo, se preparan para ciertos periodos estacionales, Navidad, Semana Santa, etcétera. O sea, una empresa, si nos vamos a lo más micro, conoce más o menos el comportamiento de la demanda, ¿verdad? Y tiene que conocerlo porque se tiene que proyectar, si no va a fracasar, ¿verdad? Entonces, las empresas en conjunto están revisando los planes de producción y de eso depende pasar del punto A al H, la frecuencia con la que se han revisado sus planes de producción. Recordemos que para llevar a cabo ese proceso productivo se necesita contar con maquinaria, equipo, personal, materias primas también. O sea, hay que contar con esos insumos para poder generar esos productos. Y para eso se realizan planes. Las empresas van a estar revisando esos planes cada cierto tiempo, puede ser cada mes,
cada trimestre, cada año, ¿sí? Que sigue siendo corto plazo, ¿verdad? Entonces, de eso precisamente lo que depende esa dinámica de ajuste, es decir, pasar de A a H. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, si se dan cuenta, sigo el mismo modelo, un modelo de 3 sectores. Uso la misma notación. El problema se va a dar, a veces se pierde en una clase, entonces le perdieron el hilo al tema. Ahí sí podría existir problemas. Y la otra semana tendremos 3 clases presenciales, martes, jueves y viernes. Entonces mi recomendación es poder seguir repasando ahora que el contenido todavía no es significativo. ¿Sí? Entonces, ¿tienen dudas acá? Es el momento de plantearlas. ¿Qué voy a ver después? Voy a seguir. Sí, perdón. Solo quería ver si podía bajar al siguiente slide, porque Subir. Ajá. bajar, donde decía en Esa, ya. Ya. Esta. para copiar eso, gracias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Lo que me toca es seguir jugando con otras variables que de repente están implícitas en este análisis, pero ya vamos profundizando más comparado con lo que ustedes pudieron haber visto en macroeconomía 1, que si se dan cuenta, en realidad no estoy asumiendo que ya lo saben, porque tómenlo como un repaso de lo que ya se sabe, pero estamos ampliando, extendiendo el análisis y se va a ir complicando un poquito más. Vamos a seguir hablando de otras variables. Entonces, agradezco a los que ya me enviaron sus hojas de vida. Ya las he ido mandando, no les he respondido pero sí les he dado trámite. Entonces solo les recuerdo que siempre me van a mandar sus hojas de vida para me especifiquen si es para el Banco Industrial o para el Banco de Guatemala o para ambos. Y si es para el Banco de Guatemala, por favor que no hayan iniciado ya un proceso, porque alguien me envió uno y yo lo mandé a Recursos Humanos y me dijeron, esta persona ya tiene un proceso iniciado. Entonces, pueden seguir mandándomelos, no hay ningún problema. Eso como aviso, ¿verdad? Un paréntesis. Entonces, si no hay dudas, los dejo libres para que vayan a cenar. Les deseo desde ya feliz fin de semana. Los veo